De Donald Trump, y hoy nos acompañan en el estudio Despierta Larry Rubin, representante del Partido Republicano en México. Larry, muchísimas gracias. Carlos, buenos días. Por venir. Y Genaro Lozano, periodista internacionalista, colaborador de Noticieros Televisa. ¿Cómo estás, Genaro? Hola, Carlos, ¿qué tal, Ana? Muchísimas gracias. ¿Qué balance haces, Genaro? El sábado se cumple un año. ¿Le vas a llevar pastel con su velita? Pues qué balance, un balance muy negativo. Como dice el libro de Michael Wolff, ganó el hombre que no quería gobernar y que se ha convertido básicamente un año en una serie de ocurrencias tremendas. Un presidente que ha sido totalmente inefectivo en pasar la legislación que quiere. 96 leyes firmó a lo largo de un año, 96 leyes que en comparación con los otros presidentes de Estados Unidos está en niveles de Truman de los años 50. Nunca un presidente de Estados Unidos había tenido tan mal historial legislativo. Un presidente quedó perdiendo su base de apoyo entre hombres blancos, hombres de edad avanzada y también, digamos, los evangélicos. Hoy, si uno ve las encuestas agregadas en todo Estados Unidos, la base de apoyo de Donald Trump ha caído entre 10 y hasta 40 puntos porcentuales, incluso en estados muy republicanos como Texas, de acuerdo con un sondeo de Morning Consult que hace, digamos, este tipo de agregados. Un presidente también que ha polarizado la opinión pública. Veíamos el tema de la confrontación con los medios de comunicación y que vive básicamente en la realidad de Donald Trump, ¿no? Un hombre que ayer veía, por ejemplo, el reporte de salud y veía el anuncio de Fox News diciendo que el presidente estaba perfecto. En contraste, veía el anuncio del New York Times diciendo que había mucha preocupación por el hecho de que el presidente podría tener un paro cardíaco por su mala salud, que había expertos independientes que estaban en efecto revisando ese historial médico y que su corazón a lo mejor no estaba tan bien, ¿no? Entonces, un año en donde hemos vivido una realidad alterna, con una confrontación en los medios, con hechos alternativos, con un presidente que yo creo que su base está cayéndose y con los republicanos muy preocupados para las elecciones de noviembre, en donde hasta 7 congresistas ahora están diciendo que no van a buscar la reelección porque están preocupados por los malos números de Trump. Ahora, Larry, ¿coincides primero con este panorama de Genaro? Y segundo, ¿es más o menos grave de lo que esperábamos? Pues mira, Carlos, la verdad yo creo que Donald Trump ha tenido ciertos y desaciertos. La administración creo que es una administración profesional. Obviamente tienes a jugadores como Rex Tillerson o Wilbur Ross, Betsy DeVos, otros secretarios que han hecho una diferencia importante. Y creo que uno de los cambios principales que ha hecho Donald Trump, que sí le va a incrementar la base y creo que va a ayudar muchísimo para ganar en noviembre la mayoría republicana en el Congreso, es la reforma fiscal. Esa reforma fiscal que a lo mejor aquí en México no ha tenido tanto escucha, es muy importante, ¿no? Bajar los impuestos a los empresarios, que es la gran base de creación de empleo, de inversión. Eso es impresionante, casi le ha bajado a la mitad el impuesto y obviamente pues empiezan a ver las repercusiones positivas de eso. Apple acaba de anunciar que no solamente va a pagar 60,000 millones de dólares de impuestos, sino también va a crear un centro en Estados Unidos muy importante donde va a crear 20,000 empleos. Entonces, ciertamente es sui generis el presidente Trump y a uno le puede caer bien o le puede caer mal, pero sí hay ciertos logros que ha tenido esta administración que, por ejemplo, reforma fiscal en 30 años no se había podido lograr. Ahora, Larry, cuando dices que es una administración profesional, pues es una administración que también se ha quedado sin actores fundamentales, ¿no? En sus primeros momentos y que además hay muchos actores, mucha gente muy cercana del equipo de Trump que parece que están colgados con pinzas, ¿no? Sobre todo si tomamos en cuenta todo el asunto de la trama rusa, la investigación del fiscal especial, o sea, es una administración que realmente nunca tenemos una idea bien clara de si va a estar a la semana siguiente por ahí alguno de sus asesores principales, han caído varios. Interesante, Ana. Fíjate que sí ha hecho algunos cambios en su gabinete. En mayor cuenta, los secretarios no han cambiado. Creo que cada uno ha tenido que desempeñar un papel diferente. Ha traído gente que no estaba en la política, que es muy cierto, ¿no? Rex Tillerson era un gran empresario que conocía el mundo, pero no había estado en la Secretaría de Estado. Igual que Wilbur Ross, un gran empresario exitosísimo en Estados Unidos, que tampoco había estado jamás en el gobierno. Entonces, creo que este panorama de personas muy diferentes ha creado un punto de inflexión muy diferente al presidente. Por ejemplo, él empezó pensando que el Telecán lo podía quitar y que iba a ser algo bueno. Hoy en día, a pesar del tuit de hace un momento, creo que el Telecán va avanzando bien en las rondas, ¿no? Y definitivamente le ha llegado el mensaje por diferentes fuentes, incluyendo su propia administración, que el Telecán es positivo para Estados Unidos. Ahora, hay un diagnóstico muy diferente entre lo que nos dicen los dos, Genaro. Lo que está señalando Larry Rubin es:
A lo mejor el 96% no pasó, pero el que pasó es un home run con casa llena, ¿no? Por ponerlo en términos beisbolísticos. Hace muchos años que no se veía un logro político como la reforma fiscal, y eso va directamente a la base votante del Partido Republicano, que queda en una mejor posición para ganar la elección de noviembre de este año y mantener la mayoría en las cámaras. ¿Cómo lo ves tú? Yo no estoy tan de acuerdo en que sea un gran logro. Creo que el único que Donald Trump sí va a tener éxito, digamos, con esta reforma es en aumentar su base de apoyo con un sector nada más, con Wall Street, que Wall Street estaba con Hillary Clinton en la campaña presidencial del año pasado. Ahora sí, en efecto, Wall Street está muy contenta por esta reforma. George W. Bush tuvo una reforma fiscal que acabó entregándole al gobierno de Obama un déficit en el presupuesto de más de 1.7 trillones de dólares, después de que a él le habían entregado un gobierno con un superávit. El gobierno del presidente Clinton le entregó al presidente Bush un superávit en las finanzas. La reforma fiscal de Bush, que también se parecía mucho a la que pasó el presidente Trump, con recortes impositivos sobre todo a las clases más altas, acabó teniendo malas finanzas para la economía de Estados Unidos. Habrá que ver, porque esos efectos son a largo plazo, no van a ser inmediatos. Inmediatos estamos viendo que las empresas están contentas, que están dando bonos a sus empleados, porque ahora tienen, digamos, esta lanita de más, pero a lo largo de este año seguramente va a haber muchos despidos, y varios economistas ya lo han apuntado en ese sentido. Me parece que los números para noviembre asustan a los republicanos. Como te decía, hay 7 congresistas y algunos presidentes de comités en la Cámara de Representantes que ya anunciaron que no van a buscar la reelección al cargo, que están preocupados por los números del presidente Trump. Y en cuanto a lo del gabinete profesional que menciona Larry Rubin, pues ojalá fuera cierto que los escucha a ellos, porque Rex Tillerson ha sido un personaje, el secretario de Estado, que ha ido cayendo cada vez más en la influencia del presidente Trump, y lo que hemos visto es más bien un gobierno de conflictos de interés, un gobierno de compadrazgos, un gobierno de nepotismo, en donde el yerno del presidente Trump, la hija del presidente Trump, son estos súper asesores que controlan el acceso al presidente, y hemos visto a un presidente todos los días prácticamente descalificando lo que sus secretarios dicen. Ayer John Kelly, el Chief of Staff de la Casa Blanca, el coordinador de asesores de la Casa Blanca, diciendo en efecto que Trump estaba ya dispuesto a una iniciativa del amor, ¿no? La iniciativa de la reforma migratoria, que al parecer podría ser un anuncio el próximo State of the Union, pero al día siguiente Donald Trump pues prácticamente desmintiendo a su jefe de gabinete, ¿no? Entonces yo no estoy tan seguro que haya... Pues mira, yo sí creo que en este State of the Union, el 30 de enero, va a dar un gran anuncio la reforma migratoria, y definitivamente se va a convertir en un presidente que la puede llegar a concluir. Eso va a ser muy importante para los millones de... ¿Tú crees que al final de la historia, ese Trump al que México le tuvo miedo, ese Trump que llevó el dólar a 20 y tantos, va a terminar siendo bueno? Para México yo creo que sí, definitivamente, porque México y Estados Unidos tienen tantos paralelos, Carlos, que definitivamente creo que lo más importante para Estados Unidos es tener esta cercanía con México. La reforma migratoria es una necesidad para Estados Unidos. No solamente resolverle el caso a los 11 millones de mexicanos que están allá, sino resolver el tema migratorio que lleva también décadas, desde Ronald Reagan, presidente republicano. ¿Te parece que Trump es bueno para México? Pues mira, yo creo que a fin de cuentas la administración va a tener un impacto positivo, y hacia allá estamos empujando, ¿no? Creo que siempre le ha ido mejor a México con un presidente republicano, y esperemos que esta no sea la excepción. ¿Cómo ves, Claro? Completamente en desacuerdo. Digamos, veamos los números de la imagen internacional de Estados Unidos también a lo largo de este año. Donald Trump abrió un boquete gigantesco con esa reputación de Estados Unidos. Hoy el mundo cree que el presidente de Estados Unidos es más peligroso que Kim Jong-un, el líder de Norcorea, ¿no? Salió una encuesta del Pew Research Center en donde dicen que Alemania, para los alemanes, hoy es más peligroso en efecto Donald Trump que el presidente de Corea del Norte. Y para México yo no veo nada positivo. Hemos visto un presidente que ha amenazado a los mexicanos, un presidente racista. Ya está más que comprobado que Donald Trump es un presidente racista en su manera de negociar, en su manera de hablar, en su manera, en las iniciativas que ha puesto, y en la manera en cómo ha tratado de cerrarle la brecha o cerrar la entrada a inmigrantes de El Salvador, de Haití, de México, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que para México ha sido el peor presidente en la historia de Estados Unidos, por lo menos reciente, el que nos ha tocado a nosotros. Adicionalmente, yo creo que, por ejemplo, si tomas a Barack Obama, ¿no? y sí ha sido un presidente popular, pero para México no fue positivo. Desfondió Iniciativa Mérida, que es tan importante para la seguridad nacional de México. Fue el presidente que más ha deportado a mexicanos. Lo hizo, sí, sigilosamente, callado, no se dio mucha cuenta en el mundo internacional, pero ha sido el presidente que más ha deportado a mexicanos, incluyendo mucho más que el presidente Trump. Entonces, yo creo que a pesar de los estilos, y ese estilo que a lo mejor no gusta del presidente Trump, ha sido una administración, por ejemplo, con el Telecán, que se ha tomado en serio el papel,
él. Las rondas han ido bien. Creo que el Telecán que va a salir de este producto de negociaciones entre las tres naciones va a ser positivo. Uno de los elementos más importantes, a mi parecer, del Telecán es que va a incluir temas de corrupción, que ha sido uno de los grandes males de México, y adicionalmente, pues los temas que fortalecen y también innovan al propio Telecán. Entonces yo creo que cuando se apruebe en los próximos meses la nueva o el nuevo Telecán, va a ser un tratado de libre comercio muy importante y muy bueno para las tres naciones. Ahora, cuando uno le pregunta a los mexicanos... Perdón que te moleste, perdón que te interrumpa. Acaba de salir tuit de Trump sobre México hace 3 minutos. Wow. Dice, necesitamos el muro para la seguridad de nuestro país. Necesitamos el muro para que ayude a detener la entrada masiva de drogas desde México, ahora considerado el país número 1 entre los más peligrosos del mundo. Si no hay muro, no hay acuerdo. No wall, no deal. ¿Qué podemos decir? Que están mal otra vez sus números. Te escuchaba a Eunice Rondón el otro día contigo en radio decir números muy contundentes. Las deportaciones de Estados Unidos a México en efecto han caído, pero por una razón, por el discurso racista del presidente Trump. Han bajado 60% los intentos de cruce por parte de mexicanos. Han bajado también las detenciones, digamos, a lo largo de la frontera. 15% han bajado las deportaciones de mexicanos de Estados Unidos a México, porque México está haciendo el trabajo que no deberíamos estar haciendo, deportando a centroamericanos. En la frontera 110% han subido las deportaciones de centroamericanos, ¿no? Entonces digamos que ahora tenemos ese triple efecto. Donald Trump con frases racistas amenazando a los inmigrantes allá, tratando de terminar con DACA y DAPA, anunciando el Día del Muro con una esquizofrenia total, un día diciendo que siempre no, al otro día y hace 3 minutos diciendo que siempre sí, y por supuesto a México haciéndole el trabajo a los estadounidenses que no deberíamos estar haciendo. ¿Qué efecto político puede llegar a generar en México esto de que ubique a México como el país más peligroso del mundo, diciéndolo Donald Trump? Ya lo ha dicho Pues yo creo varias que veces. hay una parte importante, es que México y Estados Unidos en el tema de narcotráfico e inseguridad tienen que trabajar conjuntamente. Es un problema no nada más de Pero México. México no es el país más peligroso. A ver, es súper peligroso en muchos lugares, etcétera, Para etcétera. periodistas. Lo sufrimos para los periodistas, tres. el número 1, pero a ver, Es que estando Yemen, Siria. En el fondo, el punto es, la forma en el caso de Donald Trump no es un detalle que hay que pasar por encima y irnos al fondo. No, la forma en este caso es fondo. Claro. Y ese es parte del problema, ¿no? Y parte de Donald Trump es que no es un político de años con experiencia, ¿no? No es diplomático y lo ha dicho en sus libros. Y creo que eso es lo que a veces no cae bien en muchos sectores, en muchos países. Y definitivamente sí hay un problema que está detectando, que es la inseguridad y el narcotráfico. Pero ahí lo que hay que hacer es trabajar conjuntamente México y Estados Unidos. No necesariamente el muro va a resolver todos los temas, ¿no? Y entiendo el punto de vista de algunos americanos que creen que eso sería la respuesta a un problema ancestral, pero no lo es. La única manera, Iniciativa Mérida ha dado un buen golpe al narcotráfico y en vez de irlo desfondeando como lo estaba haciendo Barack Obama, hay que fondearlo más porque hay que apoyar a México a luchar Mejor contra hablar el del tema de legalización, ¿no? Estados Unidos está en esa ruta ya, la administración Trump está combatiéndola, pero California se acaba de convertir en el mercado más grande del mundo que ha legalizado o ha regulado el mercado, por lo menos de consumo del cannabis, ¿no? Un error completamente esta estrategia de seguridad, que en efecto la iniciativa Mérida, qué bueno que Barack Obama la desfondió, que hay que cambiar el chip y hay que voltear a ver más bien una nueva estrategia de seguridad que sea en efecto conjunta. Bueno, pues les agradezco que hayan venido esta mañana al estudio Despierta. Gracias, por poner Carlos estos temas. Sandra. Gracias, Genaro. Gracias, Larry.